Era finales de octubre hace unos años cuando tuve la experiencia más aterradora de mi vida. Trabajaba como guardabosques en un remoto parque estatal en las montañas. No seré específico por cuestiones de privacidad. El parque estaba oficialmente cerrado por la temporada, pero manteníamos un equipo mínimo para hacer mantenimiento, cuidar el equipo y vigilar a los intrusos, que solían ser muchos. Saqué la pajita corta y me pusieron en el turno de noche, solo en la estación principal de guardabosques. La mayoría de las noches eran completamente tranquilas, solo con el sonido del viento entre los pinos y algún coche ocasional pasando por la carretera a unos kilómetros de distancia. Para pasar el tiempo, veía películas, leía libros y tallaba pequeñas figuras de madera, cualquier cosa para mantenerme despierto y no dejar que la inquietante quietud me afectara, como suele suceder. Una noche, alrededor de las 2 a.m., estaba en la sala de atrás preparando una taza de café cuando escuché un golpe contra el lado del edificio. Probablemente solo era una piña cayendo en el techo, pensé. Luego lo volví a escuchar. Otro golpe. Y de nuevo, un golpe más fuerte. Me congelé. Los golpes continuaban moviéndose a lo largo de la pared. Sonaban como pasos pesados y deliberados, pero eso era imposible. Yo era el único aquí. Los golpes llegaron a la esquina del edificio, dirigiéndose hacia la puerta principal. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba sigilosamente a la sala principal. Miré por la ventana. La luz del reflector iluminaba la entrada de grava y el borde del bosque. No vi nada, pero los pasos se acercaban cada vez más cerca. Ahora crujían sobre la grava. Algo estaba allá afuera, rodeando el edificio, haciendo algo contra la pared, acercándose a la puerta. Fuera lo que fuera, era grande. Retrocedí de la ventana con las manos temblorosas mientras desabrochaba la funda de mi pistola. Entonces los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. De repente, ¡bam! La puerta tembló cuando algo la golpeó, sacudiendo el marco. Salté hacia atrás desenfundando mi arma y apuntando a la puerta con manos temblorosas. Otro ¡bam! La puerta se dobló con otro impacto, la cerradura y el cerrojo luchaban por mantenerla cerrada. Entonces hubo un estruendo. El marco de la puerta se astilló cuando la puerta se abrió de golpe. Una figura oscura se alzaba en la entrada. Grité y disparé. La enorme figura solo se tambaleó, pero siguió avanzando. Me di la vuelta para correr. Detrás de mí, se escuchaba una respiración profunda y rasposa. Corrí hacia la sala de atrás y cerré la puerta de golpe, forcejeando con las llaves hasta que logré cerrarla. Empujé el escritorio contra la puerta como barricada. Entonces, ¡bam! Esa cosa embistió la puerta. El escritorio tembló, pero aguantó. Podía escucharla caminando afuera. Su respiración pesada resoplaba alrededor de la puerta. Me arrinconé en la esquina y me dejé caer, con el arma apuntando hacia la puerta. Mi radio crepitó sobresaltándome. «Dave, ¿me recibes? Cambio». Era Mike, mi supervisor, haciendo el chequeo regular desde la estación de guardabosques al otro lado del parque. Mike, necesito ayuda. Hay algo tratando de entrar aquí». Rompió la puerta principal. «Estoy atrapado en la sala de atrás, consigue ayuda, rápido», susurré en la radio. «Wow, cálmate, ¿qué está pasando?» «¿Qué quieres decir con que algo está tratando de entrar?», respondió. «No lo sé, tal vez un oso, no sé qué es, solo consigue ayuda». «De acuerdo, mantente firme, voy a llamar refuerzos. Solo mantén la calma y no hagas nada estúpido», dijo, y la radio se quedó en silencio. La cosa afuera de la puerta también había quedado en silencio. ¿Estaba escuchándonos? Por un momento, lo único que pude escuchar fue la sangre latiendo en mis oídos. Luego hubo un estrépito en la sala principal que me hizo estremecerme. Parecía que se caía un mueble. Hubo una pausa, luego más estrépitos moviéndose más lejos. Después de unos momentos, ya no pude escuchar nada, pero mi corazón seguía acelerado. Me acerqué a la puerta y puse mi oreja contra ella. Silencio. Aún así, no me atrevía a abrirla. Pasaron horas mientras me acurrucaba detrás del escritorio, con el arma lista en mis manos temblorosas. Finalmente comencé a escuchar vehículos llegando afuera, gritos, radios crepitando, haces de linternas barriendo las ventanas. Dave, ¿estás ahí?» La voz amortiguada de Mike llamaba desde el otro lado de la puerta. Quise llorar de alivio. Aparté el escritorio y abrí la puerta. La sala principal estaba destrozada, sillas volcadas, mapas y papeles esparcidos por todas partes, la puerta principal colgando de las bisagras,
pero no había señales de mi intruso. ¿Qué demonios pasó aquí?, preguntó Mike inspeccionando los daños. Algo intentó entrar, llegó a la sala principal, obviamente, pero no llegó a la sala de atrás. También le disparé, pero la cosa siguió avanzando. Pensé que iba a atravesar la puerta. ¿Qué era? ¿Lo viste bien?, dijo mientras recogía un casquillo de bala y fruncía el ceño. Parece que no mientes, Mike. No sé qué era, estaba oscuro, no pude verlo bien, pero era grande, no como ningún oso que haya visto. Apenas pude pronunciar esas palabras, mi garganta estaba cerrada por el miedo. Bueno, ya se fue, se metió en el bosque, parece, dijo señalando las huellas de barro que se alejaban del porche. Vamos a limpiar esto. Puedes escribir un informe en la mañana. No dormí ni un segundo esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura oscura llenando la entrada. Presenté mi informe, pero no pude dar una descripción clara de lo que era. Obviamente, el departamento parecía escéptico de mi historia, pero no podían negar los daños en la estación de guardabosques. Trajeron a un experto en vida silvestre para examinar las huellas, pero ni siquiera él pudo decir con certeza qué las había hecho. Podría ser un oso, dijo rascándose la cabeza, pero nunca he visto huellas de oso como estas. En las semanas siguientes intenté sacar el incidente de mi mente, enfocándome en mi trabajo. Sin embargo, cada turno nocturno me llenaba de pavor. Saltaba ante cada ruido, cada sombra. Comencé a llevar un arma de mayor calibre y me volví muy particular sobre mantener las puertas y ventanas cerradas con llave. Mis colegas notaron el cambio en mí. Me lanzaban miradas preocupadas cuando pensaban que no los veía, susurrando a mis espaldas. Sabía que probablemente pensaban que estaba perdiendo la cabeza. Tal vez lo estaba. Un mes después del ataque, estaba en una patrulla de rutina por los senderos de las montañas. Era un día claro y fresco, y el bosque estaba en paz. Casi me sentía tranquilo. Al doblar una curva en el sendero, vi algo en el suelo más adelante. Me acerqué con cautela. Era un ciervo, o lo que quedaba de uno. El cadáver había sido brutalmente destrozado, la carne desgarrada, los huesos aplastados. La vegetación circundante había sido pisoteada y salpicada de sangre, claramente obra de un depredador, pero mucho más feroz que un puma o un coyote común. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras recordaba esa cosa que me había atacado aquella noche. ¿Podría haber hecho esto? Miré a mi alrededor con cautela. De repente me sentí muy expuesto en medio del bosque. Lo reporté por radio y pronto el lugar estaba lleno de guardabosques y oficiales de vida silvestre. Tomaron muestras, tomaron fotos, buscaron huellas, pero al igual que en la estación de guardabosques, no pudieron encontrar ninguna evidencia definitiva de lo que había matado al ciervo. En los meses siguientes, aparecieron más animales mutilados en el parque. Ciervos, alces e incluso un oso negro. Cada uno fue más grotesco que el anterior, y siempre lo mismo, sin huellas claras, sin pruebas viables del asesino. Los rumores comenzaron a extenderse entre el personal del parque. Algunos pensaban que era un puma solitario o una manada de lobos. Otros susurraban sobre algo antinatural, una criatura que desafiaba toda explicación. Sabía que todos estaban tratando de no mencionar lo que yo había visto aquella noche, pero nadie quería decirlo abiertamente. A medida que los ataques continuaban y se acercaban cada vez más a los senderos de las caminatas y las áreas de campamento, el superintendente del parque se mostró cada vez más preocupado. Trajo a un equipo de cazadores experimentados para intentar rastrear y matar a la criatura, fuera lo que fuera. Me asignaron como guía para los cazadores en la zona rural del parque. A pesar de que la idea de enfrentarme a esa cosa me aterrorizaba, también deseaba desesperadamente respuestas y una resolución. Durante días recorrimos el terreno accidentado, siguiendo huellas tenues y señales del supuesto paso de la criatura. Encontramos más matanzas brutales, pero la bestia en sí permaneció elusiva. Parecía estar jugando con nosotros, siempre un paso por delante, queriendo que encontráramos esos restos brutales. Una noche, mientras armábamos el campamento en un denso parche del bosque, un grito escalofriante rompió la quietud de la noche. Sonaba casi humano, pero distorsionado, feroz. Los cazadores tomaron sus armas y corrimos hacia el sonido. Uno de los cazadores, que iba delante de nosotros, se agachó en un pequeño claro, dejando su rifle en el suelo junto a él. Estaba mirando fijamente hacia los árboles, con el rostro pálido por el shock. Lo vi, susurró mientras nos acercábamos. Me miró directamente,
¿Qué era? ¿Qué viste? Pregunté con el corazón acelerado. Sacudió la cabeza incapaz de encontrar las palabras. No, no era natural, esos ojos, murmuró estremeciéndose. Un crujido de una rama se escuchó detrás de nosotros. Nos giramos, rifles en alto. Algo grande se movía entre la maleza, rodeándonos. Podíamos escuchar su pesada respiración, el crujido de sus pasos. Entonces emergió de los árboles, y sentí que la sangre se me helaba. Era exactamente como lo recordaba, esa figura sombría y descomunal, vagamente humanoide, pero demasiado grande. Sus ojos brillaban en la tenue luz, llenos de una inteligencia feroz y predatoria. Los cazadores, ahora seguros de que no era una persona, apuntaron y dispararon juntos. Lo que fuera que era esa cosa, rugió, un rugido gutural que pareció sacudir el suelo bajo nuestros pies. Luego hizo algo que no esperábamos de una criatura que acababa de recibir una ráfaga completa de balas. Cargó contra nosotros. El grupo entero se dispersó. Escuché gritos detrás de mí, pero los ignoré, corriendo a ciegas, abriéndome paso a través del bosque. Mi único pensamiento era alejarme, mantenerme con vida. No sé cuánto tiempo o qué distancia corrí. Eventualmente, tropecé con un pequeño arroyo y caí de rodillas, jadeando por aire. El bosque había vuelto a estar en silencio, sin señales de los cazadores y, afortunadamente, sin señales de la criatura. Ya era bien entrada la noche cuando finalmente encontré el camino de regreso a las carreteras principales del parque. Me tambaleé hasta la estación de guardabosques, cubierto de arañazos y moretones, con la ropa rasgada. El superintendente estaba allí, junto con un grupo de policías del parque con rostros sombríos y los cazadores que habían sido atacados. Bueno, excepto por uno. Todos menos uno de los cazadores habían regresado. La historia oficial fue que había sido un ataque de oso. El parque se cerró durante un tiempo y comenzó una búsqueda masiva del hombre desaparecido, pero sabía cómo terminaría. Tal vez estaba asustado, paranoico y pesimista, pero sabía cuáles serían los resultados, porque lo que fuera que estaba ahí afuera, estaba más allá de nuestra comprensión, y no creo que le gustara dejar las cosas vivas. En los meses que siguieron me retiré en mí mismo. No podía sacudirme el recuerdo de esa noche en el bosque, el terror absoluto de enfrentarme a esa cosa, no una vez, sino 2 veces. Nunca volvería a sentirme seguro en el bosque, pero más que eso me perseguía la idea de que esa cosa aún estaba ahí afuera. Así que, obviamente, ya no trabajo en el parque. Y ahora, todo interés y pasión que tenía por la naturaleza ha muerto, porque cada vez que estoy entre los árboles no puedo dejar de pensar en lo que podría ver al doblar una curva, o en lo que podría verme a mí. Que Dios ayude a cualquiera que se cruce en el camino de esa cosa cuando, tristemente, la encuentren en el bosque. Hace unos años trabajé en el Parque Haddon como guardabosques. Es un parque enorme que cubre más de 6 millones de acres en el norte del estado de Nueva York. Tiene de todo: montañas, bosques, lagos, ríos. Es hermoso, pero también puede ser bastante salvaje y remoto en algunos lugares. Estaba destinado en uno de los puestos de guardabosques más aislados, cerca del borde occidental del parque. Era una pequeña cabaña, realmente solo utilizada por guardabosques y por algún mochilero o cazador que se aventurara tan lejos. Era un puesto tranquilo, lo cual me venía perfecto. Me gusta la soledad, estar en la naturaleza, pero a veces puede ser un poco espeluznante, especialmente de noche. Hay mucha historia en estos bosques. Los Adirondacks fueron hogar de tribus nativas americanas durante siglos antes de la llegada de los colonos europeos. Hubo muchos conflictos, mucha sangre derramada a medida que la tierra cambiaba de manos. Luego vinieron las operaciones de tala y minería a finales de los 1800 y principios de los 1900. El parque está salpicado de los restos de antiguos campamentos madereros y pueblos mineros. Solo quedan cimientos en ruinas y equipos oxidados que se dejaron atrás cuando las industrias desaparecieron. Algunos de los otros guardabosques, los que han estado aquí más tiempo, hablan de cosas extrañas que han visto o escuchado en el bosque. Luces en el cielo nocturno, sonidos que simplemente no encajan, ese tipo de cosas. Siempre lo tomé con pinzas. Pasas suficiente tiempo en la naturaleza y tu mente puede empezar a jugarte trucos. Pero entonces, hace un par de meses empecé a experimentar cosas raras yo mismo.
Comenzó con cosas pequeñas. Estaba en un sendero y tenía esta sensación de que alguien me estaba observando. Me daba la vuelta, esperando ver a otro excursionista, tal vez un ciervo, pero no había nada allí. Luego comencé a escuchar ruidos por la noche, cuando estaba solo en mi cabaña. Pasos en el porche, el crujido de la vieja mecedora afuera. Cada vez que me levantaba para revisar, nunca había nadie. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que solo era la soledad afectándome, pero seguía ocurriendo, y empezó a sentirse cada vez más siniestro. Una noche me desperté con el sonido de susurros. Parecía que venían de justo afuera de mi ventana. No podía entender las palabras, pero el tono me provocó un escalofrío. Sonaba enfadado, casi amenazante. Me quedé en mi litera con el corazón latiendo con fuerza, intentando convencerme de que solo estaba soñando. Pero entonces escuché la manija de la puerta moverse, como si alguien quisiera entrar. Salté de la cama, agarré mi linterna y mi arma, pero cuando llegué a la puerta no había nadie. La noche estaba quieta, en silencio. Después de eso, las cosas comenzaron a escalar. Empecé a encontrar símbolos extraños tallados en los árboles, rocas y palos arreglados en patrones que no parecían naturales. Una vez, en un sendero remoto, encontré los restos de lo que parecía algún tipo de sitio ritual. Un círculo de piedras, huesos de animales carbonizados en el centro. Reporté esto, por supuesto, pero no había mucho que las autoridades del parque pudieran hacer. No había evidencia de quién lo había hecho o por qué. Empecé a investigar la historia de la zona, tratando de encontrar alguna explicación para lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando me encontré con historias sobre un asilo. Ahora ten en cuenta que no sé qué tan cierto es esto, pero según el artículo que leí, en la década de 1920 había un pequeño hospital psiquiátrico construido en lo que ahora es terreno del parque. Se suponía que iba a ser un lugar de sanación, utilizando el aire fresco de la montaña y los alrededores naturales para ayudar a tratar a los pacientes. Pero las historias sobre el lugar eran bastante oscuras. Rumores de maltrato a los pacientes, de tratamientos experimentales que cruzaban líneas éticas. Incluso había historias de pacientes que desaparecían y nunca se volvían a ver. El supuesto asilo cerró en la década de 1950 y el edificio fue demolido poco después. Pero algunos guardabosques dicen que el lugar sigue estando encantado por los espíritus de los pacientes que sufrieron allí. Otro guardabosques o dos confirmaron esta historia, así que tal vez fuera cierta, pero personalmente no pude encontrar mucha más información sobre el asilo que se suponía que estaba allí. Ahora, no daba mucho crédito a las historias de fantasmas, pero no podía negar que algo extraño estaba ocurriendo. Estos incidentes seguían ocurriendo, volviéndose cada vez más perturbadores. Todo llegó a un punto crítico una noche. Estaba solo en la cabaña, como de costumbre. Era una noche oscura y sin luna, de esas en las que el bosque parece presionarte. Estaba preparándome para ir a la cama cuando lo escuché. Un grito proveniente de algún lugar en el bosque. Me hizo que la sangre se me congelara. Sonaba como una mujer, y estaba aterrorizada. Agarré mi equipo y corrí hacia la noche, mi linterna rebotando en los árboles. El grito volvió a sonar más débil esta vez, como si se estuviera alejando. Seguí el sonido adentrándome en el bosque, con el corazón latiendo en mis oídos. Sabía que estaba rompiendo el protocolo, que debería haber llamado por radio para pedir refuerzos, pero no había tiempo para eso. Alguien podría estar en problemas, pensé. El rastro me llevó a un pequeño claro. Fue entonces cuando lo vi. Había algo en el centro de ese claro, algo oscuro y antinatural. A medida que me acercaba podía distinguir más detalles, y lo que vi me hizo que el estómago se me revolviera. Era... bueno, aún no estoy seguro de qué era, pero era aterrador. Dame un momento, ya llego allí. Fue entonces cuando las cosas empeoraron. Al dar un paso en el claro, el haz de mi linterna cayó sobre la escena que hizo que la sangre se me helara. En el centro del espacio abierto, había una figura encorvada, inmóvil. Al principio pensé que podría ser la mujer que había escuchado gritar, pero al acercarme, me di cuenta de que era algo completamente diferente. Tenía forma humanoide, pero había algo mal en sus proporciones. Sus extremidades eran demasiado largas, su cuerpo demasiado delgado, y estaba encorvado con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Simplemente no parecía humano.
Aún así, llamé con la voz temblorosa. «Hola, ¿estás bien?» La figura no respondió, ni siquiera se movió. Di otro paso más cerca, con la mano apretando mi linterna, y entonces, de repente, su cabeza se levantó bruscamente. Tropecé hacia atrás, un grito atrapado en mi garganta. Donde debería haber habido un rostro, no vi nada. Solo una suave y pálida extensión sin rasgos. La cosa se alzó de pie, desplegándose como una marioneta tirada por hilos invisibles, y se elevó sobre mí, midiendo más de 1,90 m y algo de altura. Intenté correr, pero mis pies no se movieron. Era como si estuviera congelado en mi lugar, mis músculos bloqueados por el terror. La criatura dio un paso más cerca, luego otro. Sus movimientos eran bruscos y antinaturales, como si no estuviera del todo acostumbrada a su propio cuerpo. Finalmente logré romper mi parálisis. Corrí entonces, atravesando la maleza, con las ramas rasguñando mi rostro y brazos, pero podía escucharla detrás de mí, moviéndose a través del bosque con una velocidad aterradora. No parecía estar en lo más mínimo obstaculizada por la densa vegetación. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas sintieron que iban a ceder. Y entonces irrumpí desde los árboles y me encontré en lo que parecía ser el antiguo sitio del asilo. Ni siquiera me había dado cuenta de hacia dónde iba, pero ahí estaba, parado frente a unos cimientos en ruinas, los restos oxidados de antiguas camas de metal y equipos médicos esparcidos por ahí. Así que era real. Me giré, esperando ver a la criatura salir de los árboles detrás de mí, pero no había nada. El bosque estaba en silencio. Me quedé ahí por un largo momento, tratando de recuperar el aliento, tratando de darle sentido a lo que había visto. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro proveniente de las ruinas del antiguo hospital. «Ayúdame, ayúdame». Era la voz de una mujer. Creo que era la misma que había escuchado gritar desde el bosque, pero había algo más en la voz ahora, algo que hizo que mi piel se erizara. Sonaba no del todo humana. Contra mi mejor juicio, me acerqué a las ruinas. Me abrí paso entre los escombros, alumbrando con mi linterna las sombras. «¿Hola?», llamé, con la voz sonando tan pequeña en la oscuridad. «¿Hay alguien aquí?». Escuché un sonido a mi derecha, un ruido de algo arrastrándose. Me giré y mi luz cayó sobre una figura acurrucada en una esquina de las ruinas. Si tuviera que adivinar, tal vez fue una sala de pacientes en algún momento. Había una mujer vestida con una desgastada bata de hospital, su cabello largo y enmarañado, su piel pálida y cerosa. Me miró y vi que sus ojos no eran más que vacíos oscuros. «Ayúdame», susurró de nuevo, su voz seca y áspera. «Por favor». Di un paso hacia atrás. Esto no podía ser real. Estaba teniendo algún tipo de alucinación, un truco de mi mente exhausta y asustada aquí en la oscuridad. Pero entonces, la mujer comenzó a cambiar. Su cuerpo se retorció, sus extremidades se alargaron, su rostro se desvaneció en la misma máscara blanca y sin rasgos que había visto en el bosque. Corrí, tropezando de vuelta en la noche. Podía escuchar esa cosa detrás de mí. Podía escuchar sus pasos crujiendo en las hojas y ramitas. No sé cómo logré regresar a la cabaña. Debí haber corrido kilómetros, impulsado por pura adrenalina. Entré corriendo, cerré la puerta detrás de mí y me desplomé en el suelo. Pasé el resto de la noche acurrucado en la esquina, con el arma en la mano saltando ante cada pequeño ruido. Esperaba escuchar de nuevo esa voz susurrante, o ver ese rostro pálido y sin rasgos en la ventana, pero nada sucedió. La noche pasó, el sol salió, y yo seguía vivo. Pedí ayuda por radio tan pronto como pude, pero les dije algo, no toda la historia, no todos los detalles. Sabía cómo sonaría. Solo dije que alguien estaba en esos bosques y que los había escuchado gritar. El resto simplemente no podía explicarlo. Un par de guardabosques fueron enviados a investigar, pero no encontraron nada. No había rastro de la criatura y, de hecho, no encontraron evidencia de un antiguo sitio de asilo. Era como si todo nunca hubiera pasado. Pero yo sé lo que vi. Sé que era real y sé que está ahí fuera, en algún lugar, en la vasta naturaleza de los Adirondacks. Después de ese evento, solicité un traslado a otro puesto, en algún lugar muy lejos de allí, y unos meses después del traslado, encontré una carrera completamente diferente. Una parte de mí aún se pregunta, ¿fue solo una coincidencia que se me apareció a mí? ¿O fui elegido, señalado por alguna razón?
Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que nunca volveré a ver los bosques de la misma manera. Hay cosas ahí fuera. Lo sé ahora. Cosas que no podemos explicar. Y a veces, cuando la noche es oscura y el bosque está en silencio, podrías escuchar un susurro, una voz suplicante que resuena en tu mente diciendo, «Ayúdame». He trabajado como guardabosques en un parque estatal en el medio oeste durante unos 3 años. Es un gran trabajo, el más divertido y satisfactorio que he tenido. Quiero decir, ¿a quién no le gusta pasar sus días en la naturaleza? Realmente, todo lo que hago es asegurarme de que el parque esté seguro y bien mantenido para los visitantes, y también hacer un seguimiento de la vida silvestre de vez en cuando. Sin embargo, a veces, cuando estoy en el turno de noche, las cosas se vuelven un poco inquietantes. Puede que sea simplemente naturaleza humana, pero cuando el bosque se oscurece, empiezas a sentirte un poco asustado a veces. Esto ocurrió en una noche típica a principios de septiembre. Las multitudes de verano ya se habían reducido, pero aún teníamos un número decente de campistas repartidos por el parque. Estaba haciendo mis rondas habituales, revisando los senderos y campamentos, asegurándome de que todo estuviera en orden. Había terminado de inspeccionar el campamento en un lugar que llamamos The Meadows, y estaba bajando por un sendero montañoso cuando noté una luz parpadeando entre los árboles. Provenía de uno de los campamentos en la parte más remota, un pequeño claro a 400 metros del sendero principal. Me pareció extraño. Estos sitios son primitivos, sin electricidad ni agua corriente. Los campistas suelen depender de linternas o fogatas para iluminarse, pero esta luz era diferente. Tenía una cualidad artificial, tal vez una linterna o un faro. A medida que me acercaba, pude distinguir una tienda de campaña instalada en el claro. La luz venía desde dentro. Me acerqué con cautela sin querer asustar a quien quiera que estuviera allí. Estaba a unos 20 metros cuando vi movimiento en dirección a la tienda. Un hombre que aún no me había visto miró alrededor y luego se arrastró, extrañamente en silencio hacia adentro. Una vez dentro dejó escapar un extraño gemido ahogado. Era casi como si estuviera sufriendo. Luego, observé cómo la solapa de la tienda comenzaba a moverse mientras el hombre volvía a salir, arrastrándose casi como si se deslizara sobre su vientre antes de ponerse de pie. Se enderezó y luego me miró directamente. Fue entonces cuando se me erizó el vello de la nuca. Algo no estaba bien aquí y no estaba seguro de qué era. Habiendo sido descubierto, salí de las sombras, enfocando mi linterna hacia el hombre. «Buenas noches», llamé, tratando de mantener mi voz firme. «¿Todo está bien por aquí?» Los ojos del hombre se abrieron de par en par como si, de alguna manera, se hubiera sorprendido a pesar de ya haberme visto. Parecía tener unos 30 y tantos años. Tenía una complexión delgada y nervuda y el cabello desaliñado. Llevaba una sudadera con capucha oscura y jeans. «Oh, hola, guardabosques», dijo con una voz un poco temblorosa. «Sí, todo está bien, solo que... Bueno, no me he estado sintiendo bien, eso es todo», dijo mientras hacía un gesto vago hacia la tienda, tratando de explicar el gemido que había escuchado, supongo. Mantuve mi linterna enfocada en él, estudiando su rostro. Estaba sudando, pero la noche era fresca, y había algo en su expresión, una tensión alrededor de los ojos, incluso un tic nervioso en sus movimientos. «¿Seguro que estás bien?», pregunté dando un paso más cerca. «Eso no sonó bien viniendo de tu tienda». No, estoy bien», insistió retrocediendo un poco. «Solo un dolor de estómago. Creo que comí algo en mal estado, estaré bien». Estaba divagando. Sus palabras salían apresuradas y nerviosas, y sus ojos seguían yendo de mí a la tienda y de vuelta. No le creí ni por un segundo. No estaba seguro de lo que estaba ocurriendo. En ese momento pensé que tal vez eran drogas, pero no tenía ninguna razón concreta para presionar el asunto. Realmente no había evidencia, y los campistas se enferman todo el tiempo. Mientras no estuvieran molestando a nadie más ni representaran un peligro para sí mismos, no era realmente mi problema. «Bueno, de acuerdo», dije lentamente. «Si necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Estaré en la estación de guardabosques por el sendero». Asentí en esa dirección. «Sí, claro, gracias», murmuró mientras ya comenzaba a alejarse de mí, dirigiéndose hacia el sendero que llevaba de regreso al campamento principal. «Solo voy a ir al baño, estaré bien». «Sentido.
pensé. Y con eso se apresuró hacia la oscuridad, dejándome allí de pie con una creciente sensación de inquietud. Miré de nuevo su tienda, silenciosa e inmóvil bajo la luz de la luna. Consideré acercarme para revisar el interior, solo para estar seguro, pero algo me detuvo. Llámalo instinto, tal vez solo un saludable respeto por la privacidad de las personas. Terminé mi patrulla y luego regresé a la estación, pero no pude sacudirme esa sensación de que algo estaba mal en ese encuentro. Seguí dándole vueltas en mi cabeza, el extraño gemido, el comportamiento nervioso del hombre, la manera en que se había arrastrado dentro y fuera de esa tienda. Seguía pensando en eso a la mañana siguiente cuando recibí una llamada del superintendente del parque. Había habido un incidente en uno de los campamentos remotos. Un asesinato. Mi estómago se hundió mientras escuchaba los detalles. Una joven había sido apuñalada múltiples veces en su saco de dormir, sin señales de lucha, sin heridas defensivas. Probablemente nunca tuvo la oportunidad de despertar, y el sospechoso lo reconocí de inmediato. El hombre que había visto arrastrarse fuera de esa tienda, el que había estado actuando de manera tan extraña. Resulta que había estado saliendo con la víctima. Habían venido juntos al parque para un viaje de campamento. Los otros guardabosques lo encontraron en el borde del parque, tratando de caminar hacia la carretera más cercana. El tipo tenía una mirada salvaje, desesperada en los ojos, y cuando lo confrontaron, se derrumbó, sollozando y divagando sobre voces en su cabeza, diciendo que nunca quiso hacerlo. Eso me sacudió hasta la médula. Pensar que estuve tan cerca de un asesino, que prácticamente lo vi hacerlo, que el gemido agonizante que escuché no era suyo. Era casi demasiado para procesar. Resulta que el hombre tenía un historial de enfermedades mentales y comportamiento errático. Había habido señales de advertencia, incidentes en el pasado que no se habían abordado. Seguí pensando en ese momento en el sendero, preguntándome si podría haber hecho algo diferente. Tal vez debería haber presionado más. Tal vez debería haber insistido en revisar la tienda. Subconscientemente, me digo a mí mismo que podría haberle salvado la vida. Pero luego me recuerdo que ella ya estaba muerta entonces, que ese último gemido que dio fue el de la vida abandonando su cuerpo. Me enferma pensar en ello. Racionalmente, sé que no es mi culpa. Hice mi trabajo, seguí el protocolo. No había forma de que pudiera saber lo que él había hecho, pero aún así, eso me carcome. ¿No te carcomería a ti? Este evento cambió la forma en que abordo mi trabajo. Ahora soy mucho más cauteloso, más atento a las sutiles señales de que algo podría estar mal. Hago todo lo posible por confiar más en mis instintos, y no tengo miedo de hacer preguntas más difíciles cuando algo me parece raro. Porque si hay algo que he aprendido de esto, es que la naturaleza no es lo único que puede ser peligroso allá afuera. A veces las amenazas reales son las que se ven igual que nosotros, las que pueden salir arrastrándose de una tienda con una sonrisa y mentir. Trabajo como guardabosques en el Parque Estatal Big Basin Redwoods. Es un trabajo que conlleva una buena cantidad de experiencias inusuales. Estás en la naturaleza, lidiando con todo tipo de personas y situaciones. Hay un incidente de hace unos años que todavía me deja rascándome la cabeza y un poco asustado. Era el verano de 2018. Me habían asignado a trabajar con otro guardabosques, al que llamaré Jacob, durante la temporada. Nuestra tarea principal esa temporada era realizar un estudio sobre la población de aves del parque, contarlas, rastrear sus movimientos, ese tipo de cosas. Es un parque grande, por lo que nos mantuvo bastante ocupados. Aproximadamente una semana después de comenzar la tarea, empezamos a recibir algunos informes extraños por la radio. Aparentemente, había avistamientos de algunas personas sospechosas en las áreas más remotas del parque. Estos informes eran vagos, pero la esencia era que estas personas estaban metidas en algún tipo de travesura, posiblemente bromas o vandalismo. Nos dijeron que estuviéramos atentos y que reportáramos cualquier actividad inusual. Jacob y yo no le dimos mucha importancia al principio. Ya teníamos las manos llenas con el estudio de aves, y lidiar con algún alborotador ocasional era solo parte del trabajo, pero mirando hacia atrás, desearía haber prestado más atención. Ocurrió una tarde, justo cuando estábamos terminando nuestras observaciones del día.
Estábamos en un lugar muy aislado, a un par de kilómetros del sendero principal. Era esa hora dorada justo antes del atardecer, cuando la luz se filtra a través de las secuoyas de una manera realmente hermosa. Estábamos empacando nuestro equipo cuando Jacob de repente me agarró del brazo. «Mira», susurró señalando un claro cercano. Al principio no estaba seguro de qué estaba viendo, pero luego vi el movimiento. Había un grupo de personas, tal vez una docena, caminando en fila india a través del bosque. Todos vestían de negro de pies a cabeza, como si estuvieran en algún tipo de uniforme. Era inquietante la forma en que se movían en perfecta sincronía, con sus rostros cubiertos por capuchas. Cuando entraron en el claro, formaron un círculo, y entonces comenzó el canto. Era algo que nunca había escuchado antes. Gutural, primitivo, casi inhumano. Sonaba como un canto de garganta, pero con un tono oscuro y amenazante. Jacob y yo nos quedamos allí, atónitos y congelados, sin saber qué hacer. Estábamos en minoría numérica, y algo en la situación se sentía profundamente extraño, pero también sabíamos que no podíamos simplemente ignorar esto. El canto se hizo más fuerte, más frenético, y luego, como si hubiera una señal invisible, cada persona metió la mano en su bolsillo y sacó lo que parecía ser una pequeña bolsa. Era similar a una bolsa de Capri Sun. Levantaron estas bolsas a sus labios y bebieron profundamente. Lo que sucedió a continuación seguirá atormentándome. Uno por uno, todos cayeron al suelo, sus cuerpos comenzaron a convulsionar violentamente. Parecía que todos estaban teniendo convulsiones al mismo tiempo. De repente, el claro se llenó de los sonidos de extremidades golpeando el suelo, y horribles ruidos ahogados que solo puedo suponer que eran gritos sofocados. Jacob y yo nos miramos con horror. Esto estaba muy por encima de lo que estábamos capacitados para manejar. Teníamos entrenamiento básico en primeros auxilios, claro, pero esto era algo completamente diferente. Con manos temblorosas agarré mi radio y lo reporté. Traté de mantener mi voz firme mientras describía lo que estaba sucediendo, pero estoy seguro de que en la central pudieron oír el pánico en mis palabras. Nos dijeron que nos quedáramos quietos, que el refuerzo y los servicios médicos estaban en camino. Esperamos allí, al borde del claro, observando impotentes cómo las figuras continuaban convulsionando y sacudiéndose. Parecía que duraba una eternidad, aunque en realidad probablemente solo fueron unos minutos. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. Esas personas, envueltas en sombras, yacían inmóviles en el suelo. El silencio que siguió fue casi peor que el caos que lo había precedido. Jacob quiso ir a revisarlos, pero lo detuve. Algo en mi instinto me decía que no era seguro, que necesitábamos esperar ayuda. Pareció pasar una eternidad antes de que llegaran. Cuando lo hicieron, los encontramos y los llevamos de vuelta al claro cercano, preparándonos para lo peor. Pero no vas a creer lo que encontramos. Todos y cada uno de ellos, que habían estado convulsionando antes, ahora estaban desaparecidos. El claro estaba vacío. Todo lo que quedaba eran algunas de las extrañas bolsas que habían dejado atrás en la hierba. Los paramédicos estaban desconcertados, los otros guardabosques aún más. Una búsqueda exhaustiva del área no reveló nada. Era como si esas personas nunca hubieran estado allí. Di mi declaración, tratando de describir lo que habíamos visto con el mayor detalle posible. Pero incluso mientras decía las palabras podía escuchar lo loco que sonaba. Un culto secreto en el bosque, convulsiones inducidas masivamente seguidas de una misteriosa desaparición. Era como algo sacado de una película de terror psicológico. En los días y semanas que siguieron traté de averiguar más. Pregunté a mis superiores si los líquidos restantes en esas bolsas habían sido analizados, ya que pensé que eso podría darnos alguna pista sobre lo que había sucedido, sobre qué estaban haciendo esas personas allí. Pero no obtuve una respuesta clara. Mis superiores estaban extrañamente reservados sobre todo el asunto. Eventualmente, todo simplemente se desvaneció. No hubo más avistamientos, no más informes extraños. La vida en el parque volvió a la normalidad como si nunca hubiera ocurrido. Pero yo no lo he olvidado. No puedo olvidar el sonido de ese canto, la visión de esos cuerpos convulsionando en la luz moribunda del día. Está grabado en mi memoria. Me pregunto, ¿eran algún tipo de culto participando en un ritual bizarro? ¿Qué clase de droga estaba en esas bolsas?
¿Y por qué eligieron nuestro parque, ese lugar específico? Si hay otros cultos allá afuera planeando hacer lo mismo, por favor, mantengan a los ojos inocentes alejados de ello. Nadie necesita ver eso. Esto sucedió en un parque estatal en Arkansas, cuyo nombre no mencionaré. Había trabajado allí durante unos años, y puedo decirles que el lugar es hermoso. Es el tipo de lugar que te hace sentir pequeño en el mejor sentido posible, como si fueras solo una pequeña parte de algo mucho más grande, algo más antiguo que tú. Como guardabosques, mi trabajo era asegurarme de que el parque fuera seguro y accesible para los visitantes, y también proteger el entorno natural. Hay un equilibrio en ello, uno que no siempre es fácil. Te encuentras con todo tipo de personas. Los experimentados aventureros que conocen los senderos como la palma de su mano, las familias con niños pequeños que solo están allí para un fin de semana de campamento, y esos citadinos que piensan que acampar significa una cabaña sin Wi-Fi. La mayoría de las veces es algo rutinario, dar indicaciones y hacer cumplir las normas del parque. A veces ayudo con un tobillo torcido o un excursionista perdido, pero de vez en cuando algo sucede que te recuerda que la naturaleza no siempre es tan amigable como parece. Todo comenzó con algunos informes extraños de los excursionistas. Llegaban a la estación de guardabosques luciendo confundidos e inquietos, contando historias de haber escuchado voces en los senderos. Voces que sonaban humanas, pero no del todo correctas. Una mujer que recuerdo, una excursionista experimentada de unos 50 años, juró que había escuchado a un niño llorando justo fuera del sendero. Sonaba tan real, dijo, con las manos temblorosas mientras sostenía sus bastones de senderismo. Pensé que tal vez un pequeño se había alejado de su familia. Llamé, pero nadie respondió. Luego hizo una pausa con la mirada distante. Entonces el llanto se convirtió en risa. No era una risa feliz, era cruel, casi burlona. Sentí como si algo allá afuera quisiera engañarme. Otro excursionista, un joven que había estado acampando solo, reportó haber escuchado a alguien susurrando su nombre cerca de su tienda en medio de la noche. Al principio pensé que estaba soñando, dijo, pero luego lo escuché de nuevo, más fuerte. Parecía venir de justo afuera. Agarré mi linterna y miré, pero no había nadie alrededor. Informes como estos eran bastante inquietantes, pero no necesariamente inauditos. El bosque puede jugarte malas pasadas, especialmente si no estás acostumbrado a estar en un lugar tan tranquilo y aislado. Los sonidos también pueden viajar de manera extraña, y una imaginación hiperactiva puede fácilmente convertir una ráfaga de viento o un animal que se mueve en algo siniestro. Aún así, había algo en estos informes que se sentía diferente. La consistencia de las historias y los detalles específicos sonaban como si estas personas hubieran encontrado algo que activamente intentaba molestarlas. Los otros guardabosques y yo comenzamos a comparar notas, tratando de ver si había un patrón en esto. Los informes parecían concentrarse en un área específica del parque, un denso parche de bosque antiguo que no era muy frecuentado por los excursionistas. Decidimos hacer algunas patrullas adicionales en esa área, solo para estar seguros. Pero incluso a plena luz del día, con la comodidad de un compañero a tu lado, había algo en esos bosques que se sentía extraño. El aire parecía más pesado allí, las sombras más profundas, como si los árboles te estuvieran observando, susurrando secretos justo fuera del alcance de tu audición. Una noche, después de un largo día de patrullas, un grupo de nosotros, los guardabosques, estábamos sentados alrededor de la estufa de leña en una de las cabañas del parque. Esto se había convertido en una especie de tradición, una oportunidad para relajarnos, intercambiar historias, tal vez jugar unas rondas de cartas antes de irnos a casa por la noche. La conversación inevitablemente se centró en los informes extraños que habíamos estado recibiendo. Todos teníamos nuestras teorías, una broma de algunos niños locales o algún fenómeno acústico extraño. Uno de los chicos incluso dijo que podría ser un raro tipo de ave que podría imitar sonidos humanos muy bien. Uno de los guardabosques más veteranos habló. Tenía fama de ser un poco cuentista y supersticioso, pero no había brillo en sus ojos mientras se inclinaba hacia adelante, con la voz baja y seria. ¿Alguna vez han escuchado algo llamado Wendigo?, preguntó. Algunos de nosotros sacudimos la cabeza.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había oído hablar de él antes, en alguna leyenda medio recordada. Es una leyenda de los nativos americanos, continuó Jake. Una criatura que una vez fue humana, pero que se convirtió en otra cosa, algo malvado. Dicen que sucede cuando una persona recurre al canibalismo por desesperación o locura. Los cambia, los convierte en un monstruo que nunca se sacia, siempre hambriento de carne humana. Claro, dijo uno de los guardabosques más jóvenes, luciendo escéptico. Wendigo. Si eso fuera cierto, ¿qué tiene que ver con las voces? El Wendigo es un imitador, dijo el hombre mayor. La leyenda dice que puede imitar voces humanas, atraer a las personas, hacerles pensar que están escuchando a un amigo o a un ser querido en apuros. Y luego, cuando estás lo suficientemente cerca. Chasqueó los dedos asustándonos a la mayoría. El silencio cayó sobre la habitación. Podía escuchar el viento silbando a través de los árboles afuera y el crujido del fuego en la estufa. Solo es una leyenda, solo un cuento de hadas, chicos. Nada real en ello, dijo alguien. Pero el hombre mayor se encogió de hombros. La mayoría de las leyendas tienen algo de verdad en ellas. Y les diré esto. He trabajado en estos bosques durante mucho tiempo, ustedes lo saben. Y nunca había oído nada como estos informes antes. Creo que hay algo allá afuera, y no creo que sea un ave. Intercambiamos miradas inquietas. La idea de un monstruo mitológico acechando en el bosque era absurda. Pero, de nuevo, también lo eran las historias que habíamos estado escuchando de los excursionistas. Decidimos mantener una vigilancia más cercana. Tal vez investigar un poco la historia del área. Ver si alguna vez había habido desapariciones extrañas. Alguna historia antigua que pudiera arrojar algo de luz sobre lo que realmente estaba sucediendo. Me ofrecí como voluntario para liderar la investigación. Siempre me ha interesado la historia local y el folclore. Pensé que no haría daño saber más sobre el lugar en el que trabajaba. Pero el horror pronto se volvería muy real, y todo comenzó con una patrulla de rutina en solitario, en una fresca mañana de otoño, cuando la niebla colgaba baja sobre los senderos. Porque ese fue el día en que escuché la voz yo mismo. La mañana comenzó como cualquier otra. Llegué a la estación de guardabosques justo cuando el sol comenzaba a asomarse entre los árboles, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento. Fui a la radio de despacho, agarré mi equipo y me dirigí a la ruta de patrulla asignada. Me dirigía hacia el área de donde provenían la mayoría de los informes extraños, esa área de la que mencioné antes, el bosque antiguo. El lugar era muy empinado y rocoso también. El sendero allí era estrecho y sinuoso, fácil de perder si no prestabas atención. Pero yo trabajaba allí. Había recorrido esa ruta docenas de veces antes. Pero déjame decirte, algo se sentía diferente esa mañana. El aire estaba inusualmente quieto y el bosque parecía más silencioso de lo normal. Incluso los pájaros estaban en silencio, como si estuvieran conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Intenté sacudirme esa sensación, atribuyéndolo a las historias que habíamos estado escuchando y a la charla nocturna sobre wendigos alrededor de la estufa de leña. Soy un hombre adulto, me recordé a mí mismo, y además, un guardabosques. Conozco estos bosques, sabía que no había nada allí que no pudiera manejar. Cerca de una hora en mi caminata me detuve para tomar un descanso en un pequeño claro. Era un lugar pacífico, con un tronco caído que hacía un banco perfecto y una vista del valle abajo a través de un hueco en los árboles. Mientras tomaba un trago de mi cantimplora lo escuché. Una voz que venía de algún lugar fuera del sendero, detrás de mí. «Por favor, ayúdame». Me congelé con el agua aún en la boca. La voz sonaba como la de un niño, una niña pequeña. Era tenue pero clara y estaba llena de un tono desesperado, suplicante. Tragué, dejé la cantimplora y grité de vuelta. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Silencio. Pero luego nuevamente un poco más fuerte. «Por favor, ayúdame». Ya estaba en movimiento, adentrándome en la maleza en la dirección de la voz. Mi entrenamiento se activó. Sabía que debería llamar por radio para pedir refuerzos, pero no había tiempo. Si había un niño allí perdido o herido, cada segundo contaba. Me abrí paso entre los arbustos, las espinas enganchándose en mi uniforme. Esa voz parecía moverse, siempre justo delante de mí, de alguna manera llevándome más profundo en los árboles. «Ya voy», grité. «Quédate donde estás, ya voy a ayudarte». Y luego, abruptamente, la voz cambió. El tono suplicante se transformó,
se convirtió en otra cosa, algo más oscuro. «Te encontré», susurró. Y juro que sentí un aliento en la nuca. Me di la vuelta con el corazón martillando en mi pecho. No había nadie allí, solo los árboles, la maleza, la luz moteada a través de las hojas. Me quedé allí un momento, tratando de recuperar el aliento, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Tal vez solo fue mi mente jugándome una mala pasada, una ilusión auditiva provocada por el estrés y la sugestión, pero luego escuché algo más, un sonido apenas audible en el borde de mi audición. Ese sonido hizo que se me erizara el vello en los brazos, que mi piel se pusiera de gallina. «Te atrapé». Era la voz de la niña otra vez, pero ahora retorcida, deformada en algo antinatural. Giré en un círculo lento, escaneando los árboles. «¿Quién eres?», pregunté tratando de mantener mi voz firme. «¿Qué quieres?». La risa volvió más fuerte que antes. Parecía provenir de todas partes a la vez, rebotando en los árboles. Di un paso atrás, mi mano yendo a la radio en mi cinturón, pero antes de que pudiera agarrarla, la voz habló de nuevo. «No hagas trampa», siseó. De repente estaba justo detrás de mí, tan cerca que sentí el roce del aire en mi oreja. Me giré bruscamente golpeando con mi puño, pero no golpeé nada más que aire. La risa estaba por todas partes otra vez, subiendo y bajando en una ola nauseabunda. «¿Qué eres?», grité. Incluso yo podía escuchar la desesperación en mi voz. «¿Qué demonios eres?». La risa se convirtió de nuevo en la risa de una niña, pero no había nada inocente en ello. Así que corrí. Tropecé entre los árboles, sin importarme a dónde iba. Solo necesitaba alejarme de esa voz, de ese sonido terrible y retorcido. Para mi horror me siguió, saltando de árbol en árbol, siempre justo fuera de mi vista. Un momento estaba delante de mí, al siguiente detrás, un hombre, una mujer, una niña, una cosa que no era ninguna de esas, pero todas a la vez. «Corre, corre, corre, corre», canturreaba ahora. Tropecé entonces, cayendo de rodillas en un enredo de raíces y hojas muertas. La voz volvió a reír, un sonido como de cristal rompiéndose. Cerré los ojos con fuerza, tapándome los oídos con las manos. Esto no podía estar sucediendo, no podía ser real. Pero aún podía escucharlo, incluso a través de mis manos, esa horrible risa burlona, y debajo de ella un sonido aún peor. Un nuevo sonido, húmedo y desgarrador, como carne siendo arrancada del hueso. No sé realmente cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el miedo. Podrían haber sido minutos, podrían haber sido horas. En ese momento el tiempo parecía no tener significado. Eventualmente los sonidos se desvanecieron. El bosque volvió a quedar en silencio, aunque con ese extraño silencio antinatural. Abrí los ojos, medio esperando ver algún horror acechando sobre mí, pero no había nada. Solo árboles, luz solar, el suave susurro de las hojas en una brisa que no podía sentir. Me tambaleé al ponerme de pie, pero mis piernas temblaban. Miré alrededor con desesperación. Estaba solo. La voz, esa presencia, lo que fuera que había sido, se había ido. No recuerdo la caminata de regreso a la estación de guardabosques. Esa parte es un borrón en mi memoria, un desorden confuso de terror. Sé que debo haber parecido un desastre cuando tropecé por la puerta. Tenía hojas en el cabello y arañazos en la cara. Mis ojos estaban abiertos de par en par. Los otros guardabosques se reunieron alrededor, haciendo preguntas, tratando de darle sentido a mi historia balbuceante e incoherente. Intenté explicarles lo que había sucedido, pero nada de lo que podía decir los haría entender el terror puro que sentí. Y ni siquiera estoy seguro de que me creyeran. Estoy seguro de que algunos lo hicieron. Me fui a casa temprano ese día, tomé unos días de enfermedad. Cuando se me acabaron los días de enfermedad, alegué una emergencia familiar, cualquier cosa para evitar volver por un tiempo. Pero no me escondí para siempre. Todavía amaba mi trabajo, amaba la naturaleza. Este fue solo un raro incidente después de años de trabajo y aún más años de experiencia al aire libre. Me dije a mí mismo que solo había tenido mala suerte, y hasta el día de hoy todavía trabajo en ese parque, y nunca volví a experimentar nada parecido. Tengo solo una lección para ti de esta historia. Si estás solo en el bosque, lejos de otras personas, y escuchas una voz llamándote desde fuera del sendero, no respondas.
He sido guardabosques en un parque nacional en Australia durante más de 10 años. Es un trabajo que amo profundamente. No hay nada que se compare con estar rodeado de la naturaleza, con sentir la conexión íntima con la tierra, los árboles y el aire limpio. Es un ambiente que te enseña a valorar la vida en sus formas más puras y salvajes, pero también es un lugar que puede tornarse inquietante, incluso para alguien como yo, que ha pasado tanto tiempo en estos parajes. En mi tiempo como guardabosques, he tenido la oportunidad de observar la vida silvestre de cerca, de guiar a los visitantes por senderos antiguos y de ser testigo de cómo la naturaleza se desenvuelve en toda su grandeza y a veces en toda su crueldad. He visto muchas cosas durante estos años: rescates en medio de tormentas repentinas, incendios forestales que devoran la vegetación con voracidad, animales que se desvían de sus rutas habituales y se adentran en terrenos donde no deberían estar. He enfrentado todo tipo de situaciones, desde turistas perdidos hasta animales heridos. Pero lo que me sucedió hace unos años, lo que aún me atormenta en las noches de insomnio, es algo que jamás podré olvidar. Todo comenzó de manera aparentemente inocente. Era una tarde calurosa de verano, una de esas en las que el sol brilla sin piedad y el calor parece ondular en el aire, distorsionando la realidad. El parque estaba lleno de turistas, como era de esperarse en esa época del año. Familias enteras disfrutaban de un día al aire libre, niños correteando por los senderos, padres preparando barbacoas en las áreas designadas, y parejas sacando fotos de los majestuosos paisajes que el parque ofrece. Los fines de semana de verano son siempre agitados para nosotros, los guardabosques, pues debemos estar más atentos que nunca, vigilando que nadie se aleje demasiado de los senderos marcados, o que algún niño curioso no se meta en problemas. Recuerdo que estaba patrullando cerca del lago, uno de los lugares más populares del parque, cuando noté a una familia que parecía estar en apuros. La madre, una mujer en sus 30, se veía visiblemente agitada. Sus ojos estaban llenos de preocupación, y su voz temblaba cuando me llamó. Me acerqué de inmediato, esperando que no fuera nada grave, tal vez un niño perdido o alguien que se había torcido un tobillo. La mujer me contó que había visto a un hombre en el bosque, a pocos metros de donde estaban jugando sus hijos. Lo describió como alguien de aspecto descuidado, con ropa sucia y desaliñada. Pero lo que más la inquietó, lo que realmente le heló la sangre, fue la forma en que el hombre miraba a sus hijos. Según ella, él los estaba observando fijamente, como un depredador que acecha a su presa, esperando el momento adecuado para acercarse. Lo vi esconderse detrás de un árbol cuando me acerqué, dijo, su voz casi un susurro de miedo. No sé qué es lo que quería, pero no tenía buenas intenciones. Lo sentí en mi interior, como si algo dentro de mí supiera que algo estaba muy mal. Intenté calmarla, aunque por dentro también sentí una punzada de inquietud. Le pedí que me mostrara el lugar exacto donde había visto al hombre, y juntos nos adentramos en el bosque. Revisé cada árbol, cada matorral, buscando cualquier rastro de alguien que pudiera haber estado allí. Pero no encontré nada. No había huellas, ni ramas rotas, ni ningún indicio de que alguien hubiera estado merodeando por esa área. Tranquilicé a la madre lo mejor que pude, asegurándole que probablemente solo era un excursionista despistado, y que a veces la imaginación puede jugar malas pasadas en lugares tan vastos y silenciosos como ese. Ella asintió, aunque no parecía del todo convencida. Se quedó mirando hacia el bosque, como si aún esperara ver aparecer a ese hombre entre los árboles. Finalmente, regresó con su familia, pero pude notar que seguía nerviosa, lanzando miradas furtivas hacia la espesura del bosque mientras se alejaban. Esa noche, mientras hacía mi última ronda antes de regresar a la estación, no pude dejar de pensar en lo que la mujer me había dicho. Había algo en su tono, en su expresión, que me hacía sentir incómodo. Pero decidí dejarlo pasar. Pensé que, como muchos otros casos similares, esto se desvanecería con el tiempo, que era solo el resultado de un día caluroso y una mente cansada. Sin embargo, los días pasaron y las denuncias comenzaron a acumularse. No era solo una madre preocupada. Otros visitantes, familias completas, comenzaron a reportar avistamientos de un hombre que deambulaba por el bosque, siempre cerca de donde los niños estaban jugando. Los informes eran perturbadores. Algunos padres lo describieron como un hombre de mediana edad,
con una barba crecida y el cabello enmarañado, como si no se hubiera bañado en días, quizás semanas. Otros decían que tenía una mirada extraña, vacía, pero con una intensidad que te hacía sentir incómodo. Pero lo que todos los testimonios tenían en común era la inquietante sensación de que este hombre estaba acechando, esperando el momento adecuado para acercarse a los niños. Comencé a tomar estos informes mucho más en serio. La idea de que alguien pudiera estar merodeando por el parque, observando a los niños con intenciones desconocidas, me ponía los pelos de punta. No podía dejar que esto continuara. Reuní a mi equipo y decidimos reforzar las patrullas en las áreas donde se habían reportado los avistamientos. Mantuvimos una vigilancia más estricta, advirtiendo a las familias que estuvieran atentas a cualquier persona que pareciera fuera de lugar o que mostrara un comportamiento extraño. También colocamos carteles en las áreas de mayor tráfico, alertando a los visitantes de que reportaran cualquier cosa inusual. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, el hombre nunca fue atrapado. Era como si desapareciera entre los árboles, como si conociera el parque mejor que nosotros mismos. Cada vez que alguien lo veía y reportaba su presencia, para cuando llegábamos al lugar, ya no estaba. Parecía moverse con una facilidad desconcertante, evitando cualquier encuentro directo con los guardabosques. Era como si jugara con nosotros, deslizándose entre las sombras del bosque, siempre un paso por delante. Recuerdo una ocasión en particular que aún me quita el sueño. Era un día nublado, de esos en los que el cielo gris y pesado hace que el bosque parezca más oscuro y denso de lo normal. El ambiente estaba cargado de una tensión que no podía explicar, una sensación de que algo iba a suceder. No pasó mucho tiempo antes de que mis peores temores se hicieran realidad. Una pareja llegó corriendo a la estación de guardabosques, sin aliento y pálidos de miedo. Su hijo, un niño de 6 años, había desaparecido mientras jugaba cerca de un arroyo. El niño estaba justo frente a ellos, lanzando piedras al agua y de repente no estaba. Habían buscado por todas partes, llamándolo a gritos, pero no había rastro de él. La angustia en sus ojos me golpeó con fuerza. Sabía que cada segundo era crucial. Inmediatamente reuní a un equipo de búsqueda. Nos dividimos en grupos y comenzamos a rastrear el área, usando linternas para iluminar cada rincón oscuro del bosque. El tiempo parecía detenerse mientras buscábamos, el silencio del bosque roto solo por nuestros llamados al niño desaparecido. Las horas pasaban, y con cada minuto que se deslizaba, la posibilidad de encontrarlo a salvo disminuía. Finalmente uno de mis compañeros gritó que lo había encontrado. Corrí hacia el lugar con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, esperando lo peor. Pero lo que vi fue algo que nunca hubiera imaginado, algo que me dejó paralizado por un momento. El niño estaba allí, sano y salvo, pero no estaba en el suelo. Estaba encaramado en lo alto de un árbol, abrazado al tronco con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Tenía la cara pálida y los ojos llenos de lágrimas, su pequeño cuerpo temblando de miedo. «¿Qué pasó, hijo?», le pregunté mientras lo ayudábamos a bajar, tratando de sonar calmado, aunque por dentro sentía un pánico creciente. «Él me llevó», dijo en voz baja, temblando visiblemente. «Quería llevarme con él, pero yo no quería», grité mucho y luego me dejó aquí. «¿Quién te llevó?», insistí, mi mente corriendo con 1000 pensamientos. «El hombre del bosque», respondió. Se movía raro, como un animal. Me dijo que sería divertido, pero yo sabía que no lo sería. El niño no pudo decir mucho más. Estaba demasiado asustado y agotado, pero su historia coincidía con lo que otros habían reportado. Ese hombre, quien quiera que fuera, había intentado llevarse al niño, pero lo dejó cuando se dio cuenta de que no podía silenciar sus gritos. La idea de lo que podría haber sucedido si no lo hubiéramos encontrado a tiempo me persiguió durante mucho tiempo después de ese día. Desde entonces, ese hombre ha seguido siendo un misterio, un espectro que acecha en las sombras del bosque. Nunca fue encontrado, nunca atrapado, pero sabemos que sigue allí, en algún lugar entre los árboles. Las descripciones de él son siempre las mismas. Un hombre que se mueve con una agilidad casi animal, con una mirada que te hiela la sangre. Nadie sabe quién es o qué es lo que realmente quiere. Algunos especulan que podría ser un hombre que perdió la razón, alguien que vive en la naturaleza desde hace mucho tiempo, alejándose de la sociedad. Otros piensan que podría ser alguien con intenciones mucho más oscuras,
Alguien que disfruta acechando a sus presas, esperando el momento adecuado para atacar. Lo único que está claro es que es peligroso. Ha habido más intentos de secuestro desde entonces, pero afortunadamente, nunca ha logrado llevarse a ningún niño. Lo más cerca que estuvo fue cuando dejó a ese niño en el árbol, pero gracias a su valentía y a nuestros esfuerzos, logramos mantener a todos a salvo hasta ahora. Sin embargo, la amenaza sigue ahí, latente, acechando en los rincones oscuros del parque. Por mucho que amemos la naturaleza, debemos recordar que no todo lo que habita en ella es benigno. A veces el mayor peligro no son los animales salvajes o el terreno accidentado, sino aquello que no podemos entender, aquello que acecha en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Nunca he hablado de esto con nadie, al menos no con tanto detalle. Sentía vergüenza, miedo y tal vez algo de incredulidad. Pero compartir este oscuro secreto, esta historia que aún me persigue, me ayuda a lidiar con ello, aunque sea un poco. Si alguna vez visitas un parque nacional, especialmente uno tan vasto y salvaje como este, mantén a tus hijos cerca. Y si alguna vez ves a un hombre extraño entre los árboles, no lo pierdas de vista. Podría estar esperando, observando, buscando su próxima oportunidad. No sabemos qué es lo que lo motiva, qué es lo que busca, pero sí sabemos que es peligroso. Y lo único que podemos hacer es estar alerta, siempre vigilantes, para asegurarnos de que nadie más tenga que enfrentarse a esa oscuridad en el bosque.